Esta historia comienza en Londres, en una noche buena donde vemos la muerte del señor Marley, un viejo avaro contador que nadie fue a verlo, solo su ex socio, el señor Eben Scrooge. Al igual que él, era un egoísta como hombre, que hasta las monedas de su tumba le quitó. Detestaba darle a los demás, que hasta huían del anciano. Era el mal encarnado y muy fanfarrón. Espantaba la feliz a la gente, viéndolos como delincuentes y vagos. Mientras todo el mundo se preparaba para la Navidad, el señor Scrooge llegó a su despacho, donde nos presentan a su asistente Bob, congelándose que el anciano avaro no quería poner el fuego, y de repente su sobrino llegó. Muy emocionado, lo invitó a la cena de Navidad, pero el gran desgraciado anciano le dijo que era un pobre iluso, que el mundo era absurdo tal como la Navidad, que solo los pobres lo celebraran. De tanta mala palabra, su sobrino aún así le abrió la invitación, deseándole alegría y mucha vida. También le deseó felices fiestas, pero el anciano aún así lo miró feo y lo dejó ver que era patético, lamentándose su miserable vida. Así como el joven se fue, que mientras que el anciano lo criticaba, unos hombres llegaron pidiéndole que donara para la caridad, pero el señor Scrooge ni loco lo iba a hacer. Iba a dar su dinero a los pobres, no iba a darlo obviamente, pero que llevaba un poco más a la cárcel o a los asilos, dejándole a gente boquiabierta por su mal carácter y su poca empatía hacia los demás, yéndose sin cesar. Con todo esto, él antes se fue muy contento, haciendo contravesuras con alegría, mientras el señor Scrooge, al llegar a su gris mansión, en su puerta encontró un rostro, pero uno muy tenebroso, espantándolo sin más. Se trataba de un fantasma, ya que volvió a entrar, desapareció. En fin, ya en su casa, se acomodó en su sofá, pero estaba muy alerta, después de lo que vio cerrando toda la puerta, hasta que una campana sonó una y otra vez, espantándole al señor, que el piso de abajo alguien entró arrastrándose como cadena, causándole mucho temor. Así, un enorme fantasma lo atormentó, lleno de cadenas y mala pinta, que al darse cuenta que era su difunto socio, el señor Marley, su fantasma, contándole que ahora cargaba el peso de sus errores, de su avaricia, de su falta de empatía, y que debía ayudar en la vida, que por ahora viajaba con la muerte pero con castigo. Básicamente lo que él quería no era lo mismo para él, dándole otra oportunidad para tener caridad, piedad y empatía con los demás, que sería visitado por 3 espíritus antes de la Navidad. Dicho esto, el ente se fue, básicamente dejándole al pobre anciano todo espantado, pero segundos después una luz encendió y de su cama lo sacó. Era una pequeña vela en forma de hombre, el fantasma del pasado espantándolo sin cesar, pero después de un pequeño sermón que le dio, lo llevó volando a otra dimensión, viajando en el tiempo a una pasada Navidad cuando era pequeño, que hasta una lágrima casi se le sale, dejando ver cómo él solía ser feliz, celebraba la Navidad, que no tenía amigos y era muy solitario, pero su hermana lo hacía brillar, poniéndolo muy contento, contándole al fantasma que ya murió al dar a luz a su sobrino. Luego el fantasma lo llevó a su primer empleo, viendo que su primer jefe, su compañero, donde se divertía sin parar, que hasta la fiesta su jefe también daba. Viéndolo como una de ellas, él se enamoraba bailando con una dama, que su vida cambió, dejándolo al anciano sin habla, que en otra visión, en él se volvió un avaro, dejándolo de lado el amor por el dinero, por lo cual la mujer lo abandonó, por transformar el valor del amor a algo tan monetario, que la mujer su compromiso también obviamente lo rompió. Desde grande entonces se quedó solo, algo que el anciano no podía soportar, apagando la vela a la fantasma, que lo llevó volando hacia la luna, directo a su cama, y cuando de repente escuchó una enorme risa de su puerta, llegando otro fantasma del presente, un gordo inflón agraciado, básicamente que rugeía sin parar, gozando de la vida y el presente, que al tocar su ropa iluminó también el lugar, llevándolo volando a un incrédulo anciano fuera de su casa, viendo la ciudad de otras perspectivas, y así volaron hasta una panadería, viendo a los pobres calentar una poca comida, y luego fueron a la casa del asistente Bob, con su mucha familia y poca comida, también con un hijo llamado Timmy, muy enfermo de verdad, pero al papá, que lo hacía brillar, aunque lisiado también estaba, y también de la vida también disfrutaba. Aún así, el señor Bob pidió a todo familiar brindar por el señor Squish, que básicamente gracias a él tenía trabajo y comida, que aunque lo veían como un monstruo, lo brindaron el nombre a ver el señor Scrooge. Bueno, en realidad se le dice Scrooge o Squish, no estoy seguro de todas formas. También se preocupó, ya que por su culpa el pequeño Timmy moriría. Luego fueron a la casa de su sobrino, que se burlaba de él, de su avaricia, de su desdicha, y aunque vivía en una miseria, el joven también le tenía mucha pena, diciéndole siempre lo mejor, que con esto el fantasma le dijo que a la medianoche el momento se aproximaría, que al ver debajo de su capa había 2 niños desnutridos, que representaban la ignorancia y la necesidad que se cuidara de ambos. Y de hecho, acampanando, el fantasma se estaba muriendo, el reloj corría y de la risa se desvanecía, que de su sombra la muerte apareció. También
también conocido como el fantasma del futuro, que la incidencia lo atormentó al señor Scrooge, llevándole a un momento donde había muerto justo en Navidad, viendo cómo la gente hablaba de él, se burlaba y que nadie fue a su funeral, viendo cómo la sombra seguía atormentándolo, que al final no pudo más, que los fantasmas es un terror, no lo dejaba en paz, huyendo del carruaje, haciéndose tan pequeña como una rata de alcantarilla, pero al final la muerte aún no lo alcanzó, que con el hielo y la nieve por la ciudad todo nuevamente recorrió, cayendo en su casa de empleados que se robaron las cosas, no solo de su casa, sino de su tumba, ofendiéndolo todavía más, y aún más de cómo hablaban de él, huyendo del hombre que a los palos obviamente lo iban a matar, una gran metáfora, de que era una rata y al final la muerte solamente se llevó a su casa, volviéndole a su tamaño normal, viendo cómo murió solo y de su miseria, pidiéndole a la muerte que le enseñara a alguien que realmente le importara, pero no encontraron a nadie, ya que todo el mundo estaba feliz de que ahora no tenía que pagar impuestos ni una deuda, siendo vacío y sin alma, viendo cómo el pequeño Timmy había muerto, como toda su familia sufría por su partida, por lo que el señor Scrooge no pudo más, y en llanto cayó encarando a Bob sintiendo su pena, llevándolo a su tumba, que al ver su nombre le rogó a la muerte que lo perdonara, que él había cambiado y podía llorar en la vida, rogándole que aún así la nieve se lo tragaba y a su tumba lo tiraba, viéndole que podía cambiar y cayendo sin parar directo a su cama, que al ver esto el señor Scrooge se dio cuenta de algo, que seguía con vida riendo sin parar, por lo que celebró y gritó feliz Navidad a un niño tratándolo con mucha empatía, hasta le dio un trabajo y le decidió también feliz Navidad, incluyendo a su sirvienta, que pensó que estaba loco, ya que él no hacía esto. Hasta envió un carruaje, un enorme pavo, y obviamente también se divirtió por las calles, esparciendo felicidad, que hasta el hombre de la caridad le pidió perdón por tratarlo tan mal, ofreciéndole una fortuna a la caridad, dejándole sin palabra, hasta repartía dinero obviamente sin cesar, que a la noche fue a la casa de su sobrino dejándole a todos sin palabras, a ver su presencia, feliz de verlo, pasando una gran Navidad en familia, dejando atrás el dinero y apreciando más lo que sería la compañía, que al día siguiente trató a Bob como le hubiese hecho, pero se sacó de onda, a ver que le dio un aumento deseándole feliz Navidad, que lo apoyaría en todo lo que necesitara sin entender por qué. Hizo todo esto lo que dijo y mucho más, apadrinando también a Timmy, y la ciudad lo volvió como una de las mejores personas por dentro y por fuera, y todo gracias a la visita de los fantasmas de Scrooge. Esta sí es una verdadera gran historia de Navidad, aquellos que solamente puede ponerte a veces de los pelos de punta. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado el resumen y nos veremos en mi próximo video. Adiós.